Vamos a analizar las trazas fósiles. Hay dos ciencias, o una sola, que es la icnología, y tenemos a la neoicnología, que estudia las trazas de animales actuales que dejan tanto en el sedimento como en el interior del sedimento, o bien la paleoicnología, que se refiere a las trazas que las encontramos en las rocas sedimentarias que han sido producidas por organismos del pasado y que hoy ya no existen. Nosotros no vamos a poder saber con certeza quién es el productor, quién hizo esa traza, pero por lo menos vamos a saber que existió vida en ese momento y que está registrada a través de estos eventos y estos elementos que nos dan las trazas fósiles. Hay dos conceptos a tener en cuenta. Uno es el de bioerosión y el otro es el de bioturbación. Bioerosión es cuando un organismo penetra, rompe una roca o rompe otro caracol, por ejemplo, para realizar una marca, un hueco o alimentarse. La bioturbación es cuando el organismo come el sedimento, ya sea por alimentación o mueve el sedimento por transporte, por desplazarse o por hacer una cueva, tal cual lo hace, por ejemplo, las lombrices, y nos va a dejar como fósil una estructura que tiene distintos tipos de forma. En este esquema vemos cómo son las distintas posiciones de las trazas. Sin embargo, aquí simplemente vamos a ver las epígneas, que son las que se desarrollan en superficie, y las endígneas, que se desarrollan en profundidad. Las trazas fósiles pueden desarrollarse tanto en la superficie de un estrato, en donde se denominarían epígneas, porque van por sobre la misma, como en esta roca, que podemos verla, o bien pueden ir por dentro del sedimento, como si fueran túneles o excavaciones que ha hecho el animal, ya sea para alimentarse, y en este caso se llamarían endignias. Aquí vemos en esta roca que tiene este espesor una traza que está por dentro de la roca, que sería endignia, y por otro lado otras que están en superficie, que serían epígneas. Volvemos a esta roca y ahí vemos muchísimas trazas epígneas. En esta roca vemos allí la traza endignea que sale a la superficie y se continúa como epígnea. Si ubicamos a los signos fósiles básicos en un cladograma, los nodos, que serían estos números, presentan caracteres que hacen compartir sus elementos con otros grupos. Por ejemplo, el nodo 1 indica solo disturbio en la superficie. El nodo 2, que se va con planolites, la habilidad de penetrar el sedimento. El nodo 3, con escolitos, la habilidad de excavar, inclusive muchas veces verticales, que lo vemos como tubitos. El número 4 es la habilidad de desarrollar túneles y ramificaciones de variada forma. Y el número 5 puede unir túneles creando patrones más regulares, como podemos ver acá, que nos está indicando que el animal tiene un mayor desarrollo para poder moverse dentro del sedimento. Tenemos entonces que toda la evidencia que nos dejan las huellas y las trazas o pistas, son todos términos que se utilizan para establecer la estructura biogénica que me ha dejado un organismo al pasar por el sedimento. Como dijimos, no sabemos cuál es, pero podemos ver ahí algunas de las estructuras que nos ha dejado. Como todos los organismos de la naturaleza, tanto actuales como fósiles, son clasificados. Y en el caso de las trazas, hay distintos tipos de clasificaciones, algunas taxonómicas que tienen que ver con el tipo de rastro que me ha dejado, y otra es etológico. El etológico es el comportamiento del animal, y nosotros vamos a ver en algunas de estas muestras
algo de ese comportamiento etológico, principalmente en rocas del Cretácico continental, que es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Desde el punto de vista etológico, las trazas se pueden dividir en varios grupos. Hemos aquí seleccionado estos 12, en donde tenemos, por ejemplo, a la repignia, que corresponde a las huellas de locomoción directa, o sea que el animal se desplaza, está en tránsito hacia uno u otro lugar. Después tenemos pasignia, que son de desplazamiento de organismos que se van alimentando en el sustrato y van comiendo el sedimento para obtener su alimento. Agrignia, que tenemos estos dos, son huellas de colecta pasiva de alimentos, es decir, estructuras en donde el animal trata de capturar las partículas del alimento. Generalmente suelen ser túneles bastante horizontales y sinuosos. En el caso de fudignia, que hay distintas variedades, son huellas de alimentación y están relacionadas con el refugio, es decir, que el animal come en el refugio. Tomignia, por otro lado, son refugios o madrigueras, son alojamientos, pueden ser permanentes o transitorios. Por ejemplo, ahí tenemos los nidos. En el caso de fugignia, que tiene esta forma de U, se corresponde con huellas de escape. Y finalmente tenemos acubignia, que son huellas de asentamiento, de reposo, es decir, lugares de descanso. Por ejemplo, las estrellas de mar, que dejan su formita, o bien las patas ya en posición de reposo de algún animal. En esta roca vamos a analizar algunas de las trazas. Por ejemplo, miremos esta, que tiene estas especies de estructuras que se llama meniscado, y esta traza taxonómicamente se llama Beaconites. En esta roca vemos también otro meniscado mucho más apretado que corresponde al Ignotaxon Taenidium. Son marcas de desplazamiento y también de alimentación, porque podrían ser entonces repignia y fudignia. Si nosotros nos vamos un poquito más abajo, aquí vemos otra traza, huecos casi rectos, miremos esta otra, serían planolites. Como podemos observar, es una asociación de trazas y por eso se han clasificado en ignofacies. Las ignofacies van a depender del ambiente donde están, pueden ser continental, transicional o marino. Las trazas superficiales, subhorizontales, es decir, que se penetran un poquito, que son curvas o sinuosas, corresponden a locomoción más alimentación, que también vemos aquí algunos meniscados. La presencia de meniscado, como beaconites, planolites, y también estas estructuras que son grietas de desecación, nos está diciendo que estamos en la ignofacie de Escollenia. Estas trazas fósiles son bastante pequeñas con respecto a estas otras, y eso nos está diciendo algo de la oxigenación. Mientras más grandes son las trazas, más oxigenado es el ambiente. Otra evidencia de los ignofósiles no está dada solamente por los organismos invertebrados o vertebrados que dejan sus trazas, sino también por las plantas, y eso lo podemos observar en las raíces. En este caso tenemos un paleosuelo en donde se pueden ver muy bien las raíces, cómo han penetrado en el suelo en ese momento, hoy están como roca, y de este otro lado vemos los orificios que corresponden a los tallos cuando salían de esa planta. Esto sería de un suelo fósil de 90 millones de años de antigüedad. Es muy común la presencia de paleosuelos en las rocas sedimentarias, y hay estructuras que nos permiten determinar esto, como por ejemplo son los carbonatos de calcio o bien
estas trazas que nos dan un ambiente diferente al que puede ser un río, un mar, un lago, etc. Acá vemos en detalle el paleosuelo con las distintas raíces que atravesan esta roca del Cretácico, y si nos vamos para arriba vamos a ver los orificios correspondientes a la salida de los tallos. Esto es lo alto de la barda en el lago Barreales, en donde estamos viendo rocas de antigüedad cretácica que corresponden a la formación bajo de la carpa, aproximadamente unos 85 millones de años. Y lo que tenemos aquí son areniscas que están meteorizadas, están destruidas y han dejado al descubierto algo muy interesante. Son unas especies de tubos que corresponden a raíces fosilizadas. Esto significa que todo el paquete sedimentario que estaba aquí arriba se destruyó, se meteorizó, se transportó y se fue a otro lado y dejó la parte más gruesa. Y esa parte más gruesa son nuestras raíces, que las podemos ver aquí, y todo esto está minado de raíces fósiles de un estrato que actualmente está desaparecido. Una panorámica de este sector que tiene estos afloramientos rocosos, y si nos vamos al detalle de las evidencias de ignofósiles, acá vemos a las raíces. Todo está lleno de raíces fósiles, producto de la meteorización, y que ha dejado al descubierto toda esta evidencia. Toda esta región del norte de la Patagonia está constituida por rocas continentales cretácicas que corresponden principalmente al grupo Neuquén, que son rocas continentales y estratos con dinosaurios. Nosotros vamos a trabajar sobre una parte que comprende a 3 formaciones: portezuelo, plotier y bajo de la carpa, y es allí donde vamos a ver algunas evidencias de paleosuelos y algo de paleoignología, como las huellas de dinosaurios. Vemos próximo al lago las areniscas amarillentas de la formación portezuelo, que corresponde al grupo Neuquén, de unos 90 millones de años, y a medida que vamos avanzando nos encontramos con todo un paredón que comprende a la formación plotier, que son pelitas, y en el tope las areniscas de la formación bajo de la carpa, en las cuales acá tenemos a la evidencia de todas las trazas fósiles de raíces. Lo que estamos viendo acá atrás es parte de la formación plotier, y nosotros hemos instalado un pequeño exhibidor sobre huellas de dinosaurios, que también son trazas fósiles, en este caso huellas dejadas por vertebrados, que serían dentro del grupo de las repignias, como vimos al comienzo. Hemos instalado algunas huellas que son plastotipos, es decir, no son huellas originales, para mostrar la caminada, y se usa cuando las huellas originales no se pueden sacar y están sujetas a la destrucción. Pero además vamos a ver otra forma de yacencia de huellas que nos enmascaran como si fueran estructuras geológicas. Vamos a analizar un poquito estas huellas ahora a continuación. La importancia de las huellas fósiles, inclusive las de vertebrados, es que nos permite determinar aspectos de la forma de vida de ellos. Nosotros podemos encontrar un esqueleto, pero nunca sabremos cómo ese animal se movía. Mediante el estudio de las huellas, la separación de las mismas, la disposición de ellas, podemos saber qué altura tenía el animal, si el sedimento era blando, si el animal era pesado. Es decir, todo un montón de elementos que me hacen a la vida del animal. Y en esas huellas nosotros determinamos también algunos detalles, por ejemplo, la cantidad de dedos, las falanges, si están preservadas, o bien
la impresión de garras para decir que es un carnívoro o es un herbívoro. En este caso se trata de un dinosaurio terópodo, un dinosaurio carnívoro de pequeño tamaño, aproximadamente 2,30 metros, 2,40 metros de altura. Es decir, mucha información nos brindan las huellas, que son también consideradas trazas fósiles. Este es un bloque de roca que no corresponde a este sector. Como vemos, todo rojizo, este es más claro. Este proviene de niveles inferiores a los que estamos aquí, que esta sería la formación Plotier. Este corresponde a la formación Portezuelo. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una huella de un dinosaurio y está en relieve positivo, es decir, que esta es la tapa. Cuando el animal camina, deja impresiones y el sedimento que las cubre va a tomar la forma de esa huella, y cuando nosotros nos damos vuelta aparece la huella. ¿Y qué tenemos acá? Una huella que tiene 3 dedos muy bien marcados, un pequeño taloncito, dedos muy esbeltos con las falanges, lo que nos dice que se trata de un dinosaurio terópodo, un carnívoro. Basado en el tamaño que tiene, la posición que fue, el nivel estratigráfico en el cual fue encontrado, decimos que podría corresponder al Megaraptor, ya que está en los mismos niveles de ese dinosaurio carnívoro que tenía unas poderosas garras en las manos. Aquí vemos en detalle la huella de dinosaurio, y para que tengan una escala, la mano con todas las garras bien desarrolladas. Entonces, en este exhibidor pusimos esta huella y nos vamos un poquito más arriba y estamos viendo la formación Plotier, y arriba de esa madera ahí encontramos algo novedoso, unas especies de bochas que salen por sobre ese techo que corresponden a huellas de dinosaurios. Vamos a verlas más de cerca. Este nivel rocoso es el que tiene las huellas de dinosaurios. ¿Y qué dinosaurio las dejó? Es un dinosaurio saurópodo. Los saurópodos eran esos dinosaurios herbívoros de 4 patas, que caminaban en 4 patas, prácticamente como un elefante. Y lo que tenemos, lo que podemos ver acá, son estas depresiones, esa depresión. Hay muchas más depresiones allá abajo que corresponden al pisado de la huella, de la pata del animal sobre el sedimento blando que estaba aquí. Estas son planicies de inundación en un paisaje que era totalmente llano, muy húmedo, y el animal caminó y dejó impresas esas huellas. Después el río vino por encima y sepultó las huellas, y hoy está esa diferencia de tipo de roca y de dureza, hace que se erosione la arcilla y me queden las areniscas perfectamente bien representadas con huellas de dinosaurios. Estas huellas de dinosaurios corresponden a este nivel, donde aquí podemos ver otra huella y aquí otra huella mucho mejor preservada, y vemos cómo el peso de esa pata se ha introducido y ha levantado a un costado o a los costados la arcilla blanda de ese momento, y me ha quedado bien representada esta estructura. Todo ese estrato que tiene las huellas de dinosaurios, nosotros las hemos reproducido para establecer quién era el productor y además cómo están estas huellas y cómo se ha desarrollado a través de la impresión de las patas del dinosaurio. Estamos en el lago Barreales, donde vemos afloramientos rocosos que corresponden a la formación Portezuelo, y seguidamente estamos en la formación Plotier, donde vemos en la parte de abajo de estos afloramientos arcillas que se superponen con areniscas, mejor dicho son limolitas, y estas limolitas tienen unas estructuras verticales que aquí las vemos con color amarillento, que corresponden a raíces fósiles, son paleosuelos. Habíamos visto en el otro sector unos paleosuelos que estaban compuestos por areniscas, o sea, rellenados los tubos por arenisca. En este caso se están rellenados
por carbonato de calcio. Esta es la superficie del estrato rocoso de las limolitas y vemos acá dos orificios y hay muchos más, corresponden a por donde salía la raíz, y si nosotros los seguimos y los vemos en el perfil, estamos viendo su relleno. En este caso el relleno es carbonático y estas raíces están reemplazadas por carbonato de calcio, distinta a las otras que eran areniscas, y esto sería parte de la formación Plotier. Esta roca blanquecina, muy dura y resistente a la erosión, corresponde al techo de la formación Portezuelo. Y si vemos para allá atrás, vemos las pelitas de ambientes lacustres o planicies de inundación, de que corresponden ya a la formación Plotier. Y más arriba, los paleosuelos que habíamos visto recién, terminados con unos bloques de caliche, de carbonato de calcio, que nos está indicando una aridización, es decir, una sequedad en el ambiente desde la base de la arenisca fina limolita hacia el techo. Estuvimos viendo trazas fósiles, que son los registros de vida de organismos tanto actuales como del pasado geológico. Para el geólogo es muy importante porque nos permite determinar faunas o parte de la flora que no existe como registro de hueso o de caparazón o de un tronco, sino que es la evidencia de la vida. Pero hay otras evidencias que nos dan ciertos animales que tampoco tienen exoesqueleto o una estructura que se pueda fosilizar, como son los anélidos. Entre los anélidos tenemos, por ejemplo, a las lombrices, que comen la tierra para alimentarse y dejan un desecho, pero que no tienen una estructura. Entonces también se las reconoce como trazas fósiles, porque no vamos a encontrar, salvo raras excepciones, el fósil de un anélido viviente. Vamos a ver estos grupos que comprenden a todos los anélidos muy brevemente, porque como no está en el registro fosilífero y nosotros vamos a hacer geología y paleontología, vamos a trabajar sobre aquellos que dejaron estructuras sobre ciertos organismos. Habíamos hablado de la bioerosión, que significa que el organismo penetra, rompe una parte dura, y entre ellos tenemos a ciertos organismos invertebrados anélidos que cumplen esta función. Los anélidos son organismos que carecen de estructura interna y externa esqueletal o una coraza y son muy blandos. Están compuestos por un pigidio en su extremo posterior, una cabeza y un cuerpo que se denomina soma. Cada una de estas partes del soma tiene somitos con un par de patitas llamadas parapodios, y los parapodios terminan en su extremidad, que es quetas. Los somitos tienen un par de parapodios laterales, como habíamos dicho, que terminan en sus extremidades, que se llaman quetas. La región cefálica tiene tentáculos, y entre ellos tenemos al ojo, y sus signos fósiles son muy abundantes en el ambiente continentales y marinos. Estos animales están compuestos por 4 clases principales: los oligoquetos, que incluye a las lombrices, son muy comunes también y por lo tanto no van a fosilizar. Hirudinea corresponde a las sanguijuelas. Posteriormente tenemos a los poliquetos, que son los que nosotros vamos a trabajar un poquito más en detalle, y los miostomas, que son anélidos parásitos. Entre los grupos que nosotros consideramos en paleontología y en geología, dentro de los anélidos, los poliquetos. Los poliquetos pueden ser, por ejemplo, no sabemos el organismo, pero son estas perforaciones que se realizan en las conchillas, que hacen que el animal, digamos, que está en vida, muera porque entra un organismo, y a esta se le denomina
cliona, o sea, estas estructuras, estas formas de estructuras sedimentarias o de perforaciones reciben un nombre. En este caso se trata de cliona. Estos pequeñitos tubitos, todos muy apretados, se denominan sérpula, mientras aquellos que están todos adosados, unos pegados al lado del otro, muy finitos, como si fueran fideitos, cabello de ángel, se denominan sarcinela. Y tenemos también aquellos que son mucho más grandes. Por ejemplo, dentro de esta ostrea, que es una conchilla, tenemos acá una estructura bastante grande y un poliqueto que se llama sarcinela. Finalmente tenemos aquí otros poliquetos como las rotularias, que son redondeados, plano espiralados, y si nosotros lo comparamos con una sérpula, que son como tubitos, son bastante parecidos, nada más que unos son espiralados y los otros no son tanto. Con eso nosotros tenemos una idea clara de lo que son los distintos grupos de poliquetos y de anélidos, aunque no tenemos a todos representados porque solamente nos restringimos a los materiales fósiles. Vemos aquí algunos ejemplares del grupo de las parsimonia, que son bastante pequeños. Aquí estamos viendo este plano espiralado que corresponde a una rotularia. Vamos a poner una escala para que ustedes puedan apreciar el tamaño de este ejemplar. Sarcinela, que son unas especies de filamentos o tubitos, todos adosados uno al lado del otro, como un aglutinamiento, fusión de ellos, muy finitos. Y acá tenemos a parsimonia, bastante grueso, que sigue por este lado. Está dentro de una conchilla, podemos verlo aquí, cómo está metido y ha atravesado la conchilla. En esta pequeña clase hemos visto algo de ignofósiles, que incluye a organismos que han vivido en el pasado y que no están representados hoy, a los anélidos, y también un poco de geología, en donde podemos encontrar estos restos, visitando el proyecto Dino, en donde hay numerosos restos fósiles, ya sea por silicificación, petrificación, y también por los rastros que han dejado en las rocas y que nos permite determinar los paleoambientes. La geología se basa en eso, en el estudio, en la interpretación de las rocas, observar todo lo que se encuentra allí, los fósiles y lo que no son fósiles, y aquellas impresiones pequeñitas que nos van a dar las claves para que podamos estudiarlos.